La creación es resultado del azar. Es lo que nos suele decir el ateísmo, esta ideología o filosofía tan antigua, que data aproximadamente dentro del siglo V y el siglo VI, cuyo término viene del griego antiguo aseos, que quiere decir negación de Dios o sin Dios. Fue un concepto que comenzó a expandirse con el surgimiento del nacimiento del pensamiento racional entre los siglos V y VI. Y sin embargo, cuyo término apareció en el siglo XVI. ¿Verdad? La ideología apareció primero, en los siglos V y VI, pero el término comenzó a usarse a partir del siglo XVI. Bien, esta es una filosofía que pretende la negación absoluta de la existencia de un ser supremo, creador de todas las cosas. Lo que nos lleva a hacernos una pregunta. Si no existió un ser supremo, inteligente, capaz de diseñar y crear todas las cosas, ¿cómo fueron creadas todas las cosas? O sea, ¿cómo aparecieron? ¿De dónde surgieron? Bueno, casualmente aquí es donde entra también, o donde aparece la teoría del origen espontáneo del universo, que dice que todo cuanto existe es el orden de la casualidad. Lo que yo creo que no es posible. Creo que no haya mente humana que no crea como yo. Esto no es posible, puesto que el orden, la belleza, la complejidad, el equilibrio y la originalidad de la naturaleza necesariamente requieren la existencia de un ser supremo e inteligente capaz de diseñar y crear todas las cosas. Veamos un ejemplo. Una sonda espacial llega a Mercurio y capta imágenes de algún tipo de estructura. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, lo que se dice es que estas estructuras no pueden ser del orden de la casualidad. Necesariamente tuvo que haber alguien, una inteligencia superior, que las diseñó y las construyó. Evidencia quizás de que en algún momento en Mercurio hubo vida. Ahora bien, en nuestro planeta, por no decir en el universo, hemos encontrado a maravillas arquitectónicas, por decirlo de alguna manera, cuyo orden, originalidad, equilibrio, belleza y complejidad demuestran que necesariamente tuvo que existir un ser supremo inteligente que las diseñó y las creó. Sin embargo, el ateísmo afirma que todo cuanto existe es el resultado de una explosión cósmica llamada el Big Bang, y de millones y millones de años de evolución. O bien sea, en Mercurio, ¿verdad?, hipotéticamente hablando, las estructuras encontradas las tuvo que diseñar y construir un ser inteligente, evidencia de que una vez hubo vida en Mercurio. Pero en nuestro planeta, todo es resultado del azar, todo es resultado de la casualidad. O sea, por ejemplo, tenemos la Torre Eiffel. No sé cuántos años pueda tener la Torre Eiffel. Un día la gente se acostó, había un bosque ahí, se levantó en la mañana, ya no estaba el bosque, y estaba la Torre Eiffel. O sea, sí, por pura casualidad apareció ahí la Torre Eiffel. Augusto Eiffel no tuvo absolutamente nada que ver.
no pasó años trabajando con arquitectos e ingenieros diseñando aquella torre, ni tampoco se sacó tiempo para contratar obreros para que la construyeran. Apareció así, de repente, por casualidad. Con respecto a esta teoría del Big Bang, y que hubo una gran explosión cósmica que dio origen a todas las cosas, si fuese posible que haya existido un Big Bang, yo le voy a ser sincero, emanó de la boca de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 33, en el versículo 6? La palabra de Dios dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. O sea, un día Dios dijo, sea la luz, ¡pum! Y fue la luz. Y todas las cosas comenzaron a ser creadas en un orden complejo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios también en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Es lo que la palabra de Dios dice. Si un Big Bang existió, pues tuvo que haber emanado de la boca de Dios. Cuando Dios, por ejemplo, dijo, sea la luz, y fue la luz. Con respecto a la teoría de la evolución, esta sigue siendo una teoría después de más de 160 años de existencia. Es una teoría, es una hipótesis, una manera de creer o de pensar que no ha sido comprobada ni ratificada a través de los años. Por eso vamos a dedicar en este capítulo un tiempo para considerar al menos 4 ejemplos que demuestran la existencia de un ser creador, inteligente, diseñador y creador de todas las cosas, que para mí tiene nombre y se llama Dios. Por ejemplo, el ciclo del agua. Se estima que los mares y los océanos de todo el mundo cuentan aproximadamente con 1.332 kilómetros cúbicos de agua. Mares y océanos que constantemente se están llenando de agua, con miles de galones al día, procedentes de la lluvia, del agua de los ríos que desemboca en los mares. La pregunta es, si esto es así, ¿por qué no se desbordan? Bueno, porque alguien estableció un ciclo continuo mediante el cual el agua del mar se evapora y se condensa en las nubes. Por otro lado, el agua salada se cuela en el fondo marino hacia los continentes, filtrándose y convirtiéndose en agua dulce que posteriormente da origen a los ríos, ríos que vuelven a desembocar otra vez en el mar. Y este es un ciclo continuo. ¿Quién fue capaz de establecer este orden tan calculado? Seguramente la naturaleza, ¿verdad? Y por pura casualidad, o sea, por pura casualidad. Pues no, déjeme decirle que eso no es así. Fue un ser inteligente, un ser superior inteligente llamado Dios. Yo quiero leerle un pasaje aquí en el libro de Job, en el capítulo 38, en los versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios así, de la siguiente manera. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará
el orgullo de tus zonas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice el sabio Salomón, Proverbios capítulo 3, versículo 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Qué está diciendo? Que ese ser supremo, inteligente, capaz de diseñar todas las cosas en un orden absoluto, se llama Dios. Porque dice que con sabiduría fundó la tierra. Y dice que afirmó los cielos con inteligencia. La misma palabra de Dios nos está diciendo que quien hizo todas las cosas es Dios. Y estableció el ciclo del agua para que los mares no se desbordasen. La fotosíntesis es el proceso químico impulsado por la energía de la luz solar, que junto con el agua y el dióxido de carbono se combinan para crear moléculas de glucosa, almidones y azúcares para alimentar a las plantas, lo que provoca que las raíces a su vez lleguen a liberar oxígeno. Gracias a la fotosíntesis, las plantas purifican el aire que respiramos y nos aportan oxígeno. Además, mantienen un equilibrio entre los gases atmosféricos al permitir que no disminuya el nivel de oxígeno, ni aumente el dióxido de carbono, un equilibrio. Algunos especies de plantas, esto es muy interesante, ha demostrado que realizan una hazaña inclusive mayor. ¿Por qué? Porque calculan la velocidad en que deben consumir su alimento, o sea, el almidón y los azúcares, durante la noche, manteniendo así siempre una reserva, o bien sea, no consumen el alimento ni muy rápido ni muy lento, sino una velocidad precisa y constante para mantener una reserva, por decirlo así, en sus bancos, ¿verdad?, mínima de al menos del 5%, mientras empiezan a producir más almidón y azúcares, entre otros, ¿verdad? A esto lo vamos a llamar saber racionar los recursos. Las conclusiones se basaron en experimentos llevados a cabo con una planta de la familia de la mostaza llamada Arabidopsis thaliana. Los investigadores descubrieron que esta planta calcula la cantidad de alimento que necesita reservar según la duración de la noche. No importa cuánto falta para que termine la noche, 8, 12 o 16 horas, entonces ella disminuye el consumo o aumenta el consumo, baja la velocidad o aumenta la velocidad del consumo de alimento, ¿verdad?, para no perder su reserva y mantenerla hasta el final de la noche. Según parece, la planta divide el almidón y las azúcares que tiene almacenado entre las horas que faltan para que amanezca, y así establece a qué ritmo debe consumir sus alimentos. ¿Cómo determina la planta cuánto almidón le queda? ¿Cómo mide el tiempo? ¿Qué mecanismos tiene para hacer cálculos matemáticos? Seguro tiene una calculadora científica, una tablet por ahí guardada en la mesita de noche, y la saca y hace los cálculos pertinentes. Seguramente. Oiga el iPhone. Alguien estableció un orden, un lineamiento, para que las plantas sean capaces de hacer todo esto. Bueno, sí, fue un ser superior, capaz e inteligente, llamado Dios, quien estableció este orden. No es resultado de la casualidad ni del azar. Mire, es tanto así que la palabra de Dios nos dice que una vez
que Dios creó todas las cosas que le dan estructura y forma al planeta Tierra, Dios no se dedicó a crear al ser humano. Ni siquiera creó la vida animal. Después de que Dios creó todas las cosas que le dan estructura y orden a la tierra, el Señor creó la vida vegetal. ¿Para qué? Evidentemente, para crear un equilibrio. Vaya conmigo al libro de Génesis, al capítulo 1, al versículo 11. Génesis, capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Esto en el versículo 11. ¿Y cuándo creó la vida animal? En el versículo 21. ¿Y cuándo creó la vida humana? Bueno, en el versículo 26 y en el versículo 27. Pero antes de crear al hombre y antes de crear la vida animal, el Señor creó primero la vida vegetal, para establecer este orden y este equilibrio, para producir oxígeno y equilibrar los gases, entre otros, los gases atmosféricos. Salmo 104, versículo 14. Dice el salmista: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. ¿Para qué creó la hierba a las plantas? Para el servicio del hombre. Es lo que la palabra de Dios nos revela. El ADN es el material o elemento que contiene la información para construir un cuerpo con 100.000 millones de células de 1.000 clases diferentes. Es algo así como un manual. Es algo así como un libro. Leído por un sistema de lenguaje, y se sabe que el lenguaje es el código que viene de la inteligencia, que le dice a cada célula de nuestro cuerpo cómo tiene que ser y qué tiene que hacer. ¿Me escuchó? Es, óigame, un sistema aparentemente como un manual de instrucciones, como un libro leído por un sistema de lenguaje. Se sabe que los seres vivos o los seres inteligentes se caracterizan desde siempre por poder comunicarse o tener algún tipo de lenguaje, como nosotros, los seres humanos. Pues bien, el ADN es leído por un sistema de lenguaje. Es un código, ¿verdad?, que le dice a cada célula de nuestro cuerpo cómo tiene que ser y qué tiene que hacer. Por ejemplo, si vamos a ser altos o si vamos a ser bajos, si vamos a ser gruesos o delgados, determina el color de la piel, el color de la forma de los ojos, el color del cabello, la nariz, los labios, la voz, los pómulos, los huesos, si las piernas van a ser largas o cortas, el tipo de sangre, el metabolismo, si las caderas van a ser anchas o angostas, así como las predisposiciones a padecer de diferentes enfermedades. De ahí que se puede determinar a través de un examen de ADN, entre otras cosas, la etnia, el grado consanguíneo, la paternidad de una persona, el sexo, el género, de ahí las similitudes entre hermanos, primos, padres, hijos, abuelos y nietos. Todo está ahí en el ADN. ¿Quién fue capaz de establecer desde los principios o desde el principio este orden o lineamiento? Pues seguramente la naturaleza, igual que la Torre Eiffel, ¿verdad? ¡Pum! Cayó ahí de repente y se armó todo y ahí apareció, ¿verdad? Pues no. La naturaleza nunca ha sido capaz de generar un código por sí sola. No así Dios, el cual es un ser superior, capaz e inteligente. Vaya conmigo al libro de los Salmos, al capítulo 139, a los versículos
15 y 16. Salmos 139, versículos 15 y 16. Dice así el salmista: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, como un manual de instrucciones, como un libro. Está en el ADN establecido todo lo que se tiene que hacer y cómo tiene que ser para formar un cuerpo. De hecho, cuando el Señor creó la raza humana, la hizo según su género. Varón y hembra los creó Dios. Y de una sola sangre hizo todo el linaje de la tierra. Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una misma sangre hizo a toda la raza humana. Quiere decir que el ser humano es el mismo, esté donde esté. De ahí el término humanoide. Lo que puede variar es la herencia genética, gracias a las mezclas, enfermedades o particularidades de la alimentación, el lugar geográfico en que residen las personas, entre otras cosas. Pero usted, por ejemplo, no ha encontrado, ni se ha encontrado que en tal o cual lugar una persona con dos narices, y de repente a la semana siguiente, por allá en otro lugar lejano, otra persona con dos narices, y después si comienzan a encontrar personas con dos narices. No, todos los seres humanos son el mismo, todos son iguales. Dos orejas, dos ojos, una nariz, una boca, con 32 piezas dentales aproximadamente en la edad adulta. Dos brazos, 10 dedos en las manos, dos piernas, 10 dedos en sus pies, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Por mutaciones genéticas o la herencia o por alguna situación en particular. Pero en regla general o por regla general, todos los seres humanos son iguales. A mí me llama la atención me llama la atención este asunto del concepto humanoide. Por ejemplo, nos presentan una película King Kong versus Godzilla, o Godzilla versus King Kong, y usted los observa y de repente son humanoides, cada vez tienen más forma de humano, sus músculos, sus movimientos. Entonces es lo que básicamente estamos tratando de decir. El género humano es uno. Puede variar su tez, su color de piel, ¿verdad? Que los chinitos son así, como con los ojitos así, y son amarillitos, y que el otro tiene la piel más roja. Bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? Lo que puede variar es la herencia genética gracias a las mezclas, enfermedades o particularidades de alimentación o el lugar geográfico en que se reside, entre otros. Las redes neuronales. En 1991 los científicos descubrieron que todos los corazones humanos cuentan con aproximadamente 40.000 células especializadas que se configuran de tal forma que crean una red neuronal en el corazón. Son como las células del cerebro, pero en el corazón. Piensan, entre comillas. Ellas piensan y sienten independientemente del cerebro. Lo que quiere decir que cada experiencia que nosotros tengamos va a quedar registrada en dos lugares, en el cerebro y en nuestro corazón. Si una persona, por ejemplo, sufre un trauma, ese trauma va a ser registrado en su mente y también en su corazón. Si se tratara de buscar la sanidad de esta persona,
y el problema solamente se trata aquí en su mente, la sanidad no va a ser integral porque queda el problema con el corazón. Entonces hay que tratar de manera integral el problema o el trauma, tanto en su mente como en su corazón. Si no, no va a haber sanidad. Quizás por eso sucede que a veces, no sé si le habrá pasado, encontramos una persona que no veíamos hace muchos años. No recordamos haber tenido ninguna desaveniencia con esa persona, pero nos sentimos como indispuestos o predispuestos hacia esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Y nos vamos para la casa pensando y dándole vuelta al asunto. Qué extraño, pero yo a esta persona tengo años de no verla, no recuerdo que me haya causado ningún prejuicio o alguna situación, pero yo siento algo aquí en mi corazón y yo me siento, y de repente ya me acordé. Claro que ya me acordé. Esta persona. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, olvidamos aquí en nuestra mente, pero la atesoramos aquí en nuestro corazón. No en vano la palabra de Dios dice en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios con todo el corazón implica amar a Dios con todas y cada una de las 40.000 neuritas sensoriales, o sea, con todos nuestros sentimientos y con todas nuestras emociones. Amar a Dios con todo el alma es amar a Dios con nuestra voluntad, con nuestro raciocinio, con nuestro libre albedrío, a través de una voluntad rendida a Él. Yo no sé si usted recuerda la historia, la anécdota de la pesca milagrosa. Pedro y sus hermanos habían estado toda la noche pescando y no habían encontrado nada. Eran pescadores experimentados, conocían la zona, conocían el mar y no habían podido pescar ni un solo pez. De repente el Señor se acerca y le dice a Pedro, Lucas capítulo 5, versículo 5, o versículo 4 y 5, él le dice, mira, boga mar adentro, allá en aquel partecita, y tiren la red, ahí hay peces. Señor, pero si hemos estado pescando toda la noche y no hemos encontrado nada. Vean lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, o por tu palabra, echaré la red. Aquí en su raciocinio le decía, esto es imposible, hemos estado toda la noche pescando. Toda la noche, 12 horas. Hemos estado aquí y no hemos visto ni un solo pez. Vea, Señor, yo entiendo que usted quiere ayudarnos, pero ¿qué puede saber un carpintero del arte de la pesca? Toda la noche hemos estado pescando aquí, mire, dedíquese a hacer sus banquitos y sus mesas y esas cosas. Y de repente dice Pedro, toda la noche hemos estado pescando. Sin embargo, por tu palabra y en tu palabra, echaré la red. Hay un pasaje que viene a mi memoria en Primera de Pedro, si más no recuerdo, en el capítulo 2, por ahí, que dice de esta manera, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo? Mi patrón es un desgraciado. Ojalá le cayera un helicóptero y lo aplastara de una sola vez. Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros como cristianos tenemos que amar y respetar a nuestros patronos, aunque sean difíciles de soportar.
¿Cómo es eso posible? La única manera en que eso sea posible es a través del amor que nosotros podemos sentir por Dios con todo el alma. O bien sea con nuestra voluntad, con nuestro raciocinio, con nuestro libre albedrío, con una voluntad rendida a Dios. Este desgraciado yo lo quiero ahorcar ya, pero en tu nombre y por tu palabra lo voy a amar. Lo voy a soportar. Y voy a hacer mi trabajo de la mejor manera posible, no para él, sino para ti, Señor. Eso es lo que implica a Dios, amar con todo el corazón. Eso es lo que implica amar a Dios con toda el alma. Por último, amar a Dios con toda nuestra mente implica amar a Dios con todos nuestros pensamientos. No es cierto que cuando nosotros nos enamoramos en la escuela, en el colegio, en la universidad, ¿de quién estamos hablando? Nos encontramos con un grupo de amigos, con Luis, Roberto y Mario. ¿Y de qué estamos hablando? Mira, es que ayer vi a Margarita, ¿a quién? A Margarita. Y media hora después, y viera que Margarita andaba un vestido así, así, así. Y en la noche, ay, sí, es que yo tengo que llamarla para invitarla a hacer. ¡Ya! Es que todo el día estás hablando de Margarita. Está aquí en su pensamiento, todo el día. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es que si nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, vamos a estar pensando en Él todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, constantemente. Mientras dormimos, nuestros pensamientos están centrados en Él. ¿Cómo dice el corito? Mi pensamiento eres tú, Señor. La pregunta aquí es, ¿por qué falló la generación antediluviana? ¿Qué fue lo que pasó con esta generación? Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, de la siguiente manera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fallaron, porque en sus pensamientos no estaba Dios. Lo que había en sus pensamientos era simplemente y sencillamente el mal. Estaban pensando y meditando cómo podían hacer para robarle al prójimo, cómo podían hacer para estafar al prójimo, cómo podían hacer para hacerle daño al prójimo, para tomar su esposa, para tomar su mujer, para tomar sus hijos. Dice que sus pensamientos eran continuamente o continuo solamente el mal. Solo en eso pensaban. Dios no estaba en sus pensamientos. Por eso la generación antediluviana falló. De manera que la palabra de Dios dice que esta gente no amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todos sus pensamientos. Quizás sea por eso que en las Sagradas Escrituras se nos insta a entregarle a Dios el control de nuestros sentimientos o de nuestro corazón. Por eso se nos insta en la palabra de Dios a entregarle al Señor el control de nuestra voluntad, o sea, nuestra alma, o de nuestros pensamientos, o sea, de nuestra mente. Quizás por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso la palabra de Dios dice, dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Quizás por eso Joel también dijo, convertíos a mí con todo vuestro
corazón con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios. ¿Cuántas personas hemos visto nosotros convertirse? ¿Con cuántas personas hemos hablado? Y los hemos invitado a arrepentirse de sus pecados e invitar a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Y 10 minutos después, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque se convirtieron aquí, pero no aquí. Y la palabra de Dios dice que debemos entregarle a Dios todo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos amar a Dios con toda el alma. Y debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Esta es la única manera de sanar integralmente, rindiéndonos a Dios por completo, sin restricciones. En el momento que haya algo que no le podamos entregar a Dios, no vamos a poder amar, no vamos a poder soportar o tolerar a las personas, no vamos a poder perdonar. Es algo imposible para nosotros, porque hemos reservado una situación particularmente bajo nuestro dominio y nuestra voluntad. De modo que, después de analizar estos 4 ejemplos, concluimos que nada es del orden de la casualidad, sino de la obra diseñada y creada por Dios, quien estableció un orden en todas las cosas. Será por eso que en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el versículo 1, el Señor nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Donde quiera y para donde quiera que veamos el ciclo del agua, el ADN, la fotosíntesis o las 40.000 neuritas sensoriales que están aquí. Todo demuestra la existencia de un diseñador y creador de todas las cosas, y ese es Dios. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga y la pases bien.